Bueno, entonces esta es la segunda parte del tema 6, retículo endoplasmático rugoso, liso y aparato de Golgi. Para eso, primero, no sé si se acuerdan que vimos en el primer tema todas las organelas que tenía la célula. Vimos lisosomas, y hemos visto bueno, todavía no vamos a ver mitocondrias, perdón. Vimos la membrana también, hemos visto, creo que nos falta ver mitocondrias, bueno, uniones celulares también nos falta ver. Hemos visto, lo que nos falta ver también es núcleo. Y bueno, dentro de todas esas organelas, esta es una organela muy importante. Ya ahorita vamos a ver todos los conceptos, pero lo que quiero que se acuerden de este retículo endoplasmático es que, como ven, son unos caminos, una especie de caminos, porque son membranas que están conectadas directamente a la membrana nuclear, ¿ya? Y estas dos membranas, el retículo endoplasmático liso y rugoso, son membranas contiguas, son juntas, porque es una organela, retículo endoplasmático. No ven que en ningún momento se separa, sino que van juntas. Y se conectan, de cierta forma, a la membrana nuclear externa. Y estas cavidades o canales, ya lo que van a hacer en la parte rugosa, básicamente es rugosa porque tenemos a los ribosomas. ¿Y los ribosomas qué hacen? Sintetizar proteínas. Entonces, va a ser la síntesis de los componentes de la célula, del núcleo más importante, estas proteínas, y lo que se van a exportar. Ahora, tenemos rugoso y, por otro lado, liso. ¿Cuál es la diferencia? Uno tiene ribosomas, otro no tiene ribosomas. ¿Ya? Hasta ahí, todo bien. ¿Para qué sirve este retículo endoplasmático rugoso? Como les dije, para la síntesis de proteínas, pero ¿para qué sirve el liso? Para los fosfolípidos, ácidos grasos, colesterol, esteroides, todo eso. ¿Ok? Entonces, el retículo endoplasmático rugoso es síntesis de proteínas de membrana, proteínas secretoras, proteínas lisosomales, de traducción y, bueno, su modificación, que es algo importante, la glicosilación ligada a la N-acetilglicosamina. Va a empaquetar también las proteínas que recién sinteticen estos ribosomas y van a ponerlas en organelas. Ya, por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos de los lisosomas? Les dije cómo se producían los lisosomas y todo eso. Más o menos vamos a ver esa partecita, ¿no? Ahora, las células que tienen bastante retículo endoplasmático rugoso son las células exocrinas. Ahorita vamos a ver las del páncreas, las células acinares, células caliciformes, todo eso. Y por otro lado, el liso, que como les dije, o sea, tiene que ver con la parte más lipídica, no fosfolípidos de la membrana, ácidos grasos, colesterol, esteroides, también almacena y libera carbohidratos y almacena calcio. Las células ricas en este retículo endoplasmático, el retículo endoplasmático liso son los hepatocitos, sobre todo, y las células secretoras de esteroides, o sea, en la corteza suprarrenal, ¿ya? También esta parte, ¿no? Eh, las células que tengan bastante retículo endoplasmático liso, como les dije, son los hepatocitos. ¿Y por qué es importante esto? Porque en los hepatocitos pasa el metabolismo del primer paso, que lo van a ver después en farmacología, pero básicamente es la biotransformación de estos fármacos, xenobióticos o drogas. ¿Ok? Ya. Es la organela más grande de muchas células eucariotas y están continuos con la membrana nuclear externa. Acuérdense de eso. La parte interna es el lumen, espacio luminar o cisternal. Ya. Entonces, rugoso, ya lo dijimos, tiene ribosomas adheridos al citosol. Están unidos por una subunidad mayor por la ayuda de las proteínas que son las riboforinas. Básicamente síntesis de proteínas, glucosilación de proteínas que lo vamos a ver después. ¿Ya? Y luego también cuando sintetizan proteínas tienen que asegurarse de que estén funcionando. Entonces, ¿cómo se aseguran de que están funcionando? Por la calnexina, ¿ya? Lo vamos a ver ahorita. Bueno, entonces eso es para el rugoso y para el liso, como les dije, carece de ribosomas.
y lo podemos encontrar en células musculares estriadas, en células de Leydig, aparte de los hepatocitos, ¿no? Y la corteza suprarrenal por las hormonas esteroideas, ¿ya? También están para la liberación de glucosa, sobre todo la glucosa 6-fosfatasa. Acá se ubica esta, me estaba olvidando. La glucosa 6-fosfatasa es la enzima responsable de catalizar el paso final de la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Entonces es la conversión de glucosa 6-fosfato en glucosa. Y básicamente esto es importante porque cuando hay deficiencia, se produce una enfermedad que es la enfermedad de von Gierke. No sé si lo estoy escribiendo bien, pero bueno. Es la enfermedad por almacenamiento de glucógeno. ¿Ya? Ahora, eso de la primera organela que vamos a ver, retículo endoplasmático. Y hablando del aparato de Golgi, pues el aparato de Golgi en sí está formado por una zona cis y una zona trans. ¿Se acuerdan que dijimos entra por la zona cis, sale por la zona trans? ¿Ya? Y básicamente la cara cis ya se dobla y las vesículas de la membrana del retículo endoplasmático rugoso están cargadas de proteínas que van a recibir el lado cis de Golgi. Como vimos, con lo mismo que vimos de los lisosomas. ¿Se acuerdan los lisosomas? Creo que hasta acá está la imagen, porque está todo en un tema. Ah, sí, acá está. Algo así se produce para las demás vesículas, vacuolas que voy a secretar en general, el retículo endoplasmático rugoso. Siempre todo lo que sale, todas las vesículas que salen de este retículo endoplasmático van a ir al lado cis de Golgi, siempre. Y van a salir por el lado trans. ¿Ok? Bueno, regresando. Entonces, ¿para qué es importante todo esto? Porque vamos a ver que este aparato de Golgi sintetiza, aparte de los lisosomas, se encarga del reciclaje de las proteínas, ya de la membrana plasmática, mediante endocitosis. ¿Se acuerdan de que cuando vimos membrana, qué proteínas tiene la membrana? La membrana tiene las proteínas integrales de la membrana, ya, entre otras, ¿no? Tiene bastantes proteínas. Ahora, también se encarga para la activación de hormonas y, bueno, en general, modifica glicoproteínas y precursores hormonales, que ya los da el retículo endoplasmático rugoso. Por ejemplo, modifica a los oligosacáridos, ¿no? En asparagina, después de la glicosilación ligada a la N-acetilglucosamina, que lo vamos a ver en un ratito. Y básicamente, estas vesículas que van a ir de este retículo endoplasmático rugoso a la cara cis son de dos tipos. Transición, son pequeñas, sí, todas en las caras cis y son derivadas del retículo endoplasmático rugoso, y las de secreción son grandes y están en la cara trans. Entonces tenemos transición y secreción. ¿Ok? Ahora, bueno, la glucosilación que ya les dije es para darle mayor resistencia a las proteínas, mayor solubilidad, y hasta acá lo podemos ver. Acá está el núcleo, estos son los poros nucleares, acá están los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. Bueno, este es de transición, pero para el ejemplo, este de acá es el retículo endoplasmático rugoso, y vamos a ver que los ribosomas van a ir siguiendo su camino. Y acá vemos cuando producen, por ejemplo, estas vacuolas con enzimas hidrolíticas, por ejemplo, los lisosomas, ¿no? Estos lisosomas van a salir por el retículo endoplasmático rugoso y van a ir al aparato de Golgi. Entran por la cara cis y salen por la cara trans. Y acá lo vemos. Estos son los lisosomas primarios, ¿no? Ya, aparte de eso, secreción de, bueno, glicoproteínas, formación de nuevas membranas, la ruta del reciclaje. ¿Ok? Bueno,
Las proteínas, estas son proteínas del tráfico vesicular, ¿ya? Tenemos tres tipos, COP1, COP2 y clatrina, que estábamos acá hace un ratito. La clatrina que es este de acá. Entonces, la COP1 va, como la podemos ver acá, va desde la cara, esto es cis, esto es trans. Entonces, va desde la cara trans a cis, va detrás a cis y luego va al retículo endoplasmático. O sea, que va al revés. Entonces, como va al revés, este es retrógrado. Por otro lado, la proteína COP2 va del retículo endoplasmático a la cara cis y luego a la cara trans. Cis y trans, o sea, es anterógrado. ¿Ok? Y bueno, la proteína clatrina, que básicamente se encarga para la formación de vesículas recubiertas o endosomas. ¿Ok? Y esto va a ser para el transporte dentro de las células. Entonces, ¿en qué participa? En la endocitosis mediada por receptores. ¿Se acuerdan que vimos en el tema 2, me parece? Esta membrana, la membrana plasmática forma endosomas. Entonces, ahí participa. Ahora, vamos a ver la parte de secreción. A ver, entonces, el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, los endosomas que hemos mencionado, los lisosomas y las vacuolas, todos estos que forman un sistema de endomembranas. Y estas organelas del sistema de endomembranas forman una red que integra los materiales que se van a transportar de una a otra parte de la célula. Y estos materiales se transportan básicamente desde el complejo de Golgi a la membrana plasmática, por ejemplo, en vacuolas, no en vesículas, que salen de la membrana donante. Entonces acá tenemos varias vías. Tenemos acá, por un lado, nuestro núcleo, el retículo plasmático rugoso, y vamos a ver primero la vía biosintética. En la vía biosintética, las proteínas se sintetizan en retículo endoplásmico o endoplasmático y se modifican básicamente cuando pasan a través del complejo de Golgi. Y se transportan desde el complejo de Golgi a varios lugares, ¿no? Como a la membrana plasmática, al lisosoma, a la vacuola de una célula vegetal, por ejemplo. Y todo esto es la vía secretora. Es acá, la vía secretora. Por otro lado, bueno, esta es una vía secretora porque muchas de las proteínas que se sintetizan en el retículo endoplasmático, como los polisacáridos, por ejemplo, como los polisacáridos básicamente, son cargadas, o sea, secretadas o exocitadas. La cosa es que van a salir exocitosis para afuera de la célula, ¿no? Todas van a salir. Y estas actividades secretoras de todas las células se dividen en constitutivas y reguladas. Por eso, vía secretora constitutiva, vía secretora regulada. Durante la secreción constitutiva, acá, durante la vía secretora constitutiva, los materiales se transportan en vesículas secretoras, ¿ya? Desde sus sitios de síntesis y se descargan en el espacio extracelular de forma continua. O sea, van a salir básicamente. Y la mayoría de las células participan pues en la secreción constitutiva porque contribuye a la formación de la membrana extracelular y a la membrana plasmática. O sea, es un win-win. En la secreción regulada, por otro lado, los materiales se almacenan como paquetes de membrana y se descargan solo en respuesta a un estímulo. Entonces vemos que está en las células endocrinas, básicamente, que liberan hormonas, y células acinales pancreáticas que liberan enzimas digestivas, y células nerviosas que liberan neurotransmisores. Entonces, en alguna de estas células, los materiales que se van a secretar se almacenan en grandes gránulos secretores, ¿ok? Y lo ven ahí. Están unidos a la membrana.
y se empaquetan así bastante, bien denso. Las proteínas, los lípidos, los polisacáridos se transportan a través de la célula o a lo largo de la vía biosintética que les dije o secretora. ¿Ok? Entonces, mientras que los materiales se van moviendo fuera de la célula por la vía secretora, la vía endocítica, ¿ya? Es opuesta, es al revés. Sigue, básicamente, los materiales se mueven desde la superficie externa a los compartimientos, como los endosomas, como los lisosomas, ¿ya? Y estos de ahí se van a ubicar en el citoplasma. Entonces, los dos tipos de transporte necesitan patrones de tráfico para garantizar que los materiales se envíen a los sitios que quieran ir, ¿no? No van a mandarlo a otro lugar. Ahora, esta foto me encanta. Bueno, básicamente acá vemos a las células acinares pancreáticas que les dije. Entonces, hay una técnica para estudiar pues estas endomembranas que les dije, este sistema de endomembranas, y una de ellas es la autorradiografía, que básicamente hace que puedas ver los procesos bioquímicos, ¿no? Hace que puedas determinar la ubicación de los materiales que se marcan radiactivamente en una célula. Entonces, las secreciones de tejido que tienen unos isótopos radioactivos, básicamente los cubren con una capa delgada de una emulsión que se expone por la radiación, ¿no? Emana los radioisótopos. Entonces, los sitios en las células que tienen esta radioactividad se ven en el microscopio como unos granos de plata, ¿ya? Básicamente, esto es un experimento que se hizo. Y lo que querían hacer era determinar el camino que siguen las proteínas secretoras desde su sitio de síntesis hasta el sitio de descarga. Y lo que hicieron fue incubar el tejido con aminoácidos radioactivos que les dije. Y lavan el tejido libre de isótopos en exceso y transfieren el tejido a un medio que tiene solo aminoácidos no marcados. Entonces es el pulso persecución. Así se llama este experimento. Bueno, lo que quería hacer, el pulso es la incubación de la radiactividad en la que los aminoácidos se incorporan a la proteína. Y la persecución es cuando el tejido está expuesto al medio que no está marcado. Entonces, se sintetizan proteínas adicionales con aminoácidos que no son radiactivos. Entonces, cuanto más larga sea la persecución, más lejos habrán viajado las proteínas radiactivas que se hicieron en el impulso desde su sitio de síntesis de la célula, ¿no? Entonces, sigues los movimientos de las moléculas que se sintetizan y ves la onda de este material radioactivo, ¿no? A través de las organelas y básicamente defines la vía biosintética, o sea, la vía secretora. ¿Cómo es que va pasando a través de todo el citoplasma, ¿no? Y ahí se puede ver. Ven que está abajo, ¿ya? Ven que tenemos primero este pulso en 3 minutos y se fija, ¿no? Se fija y cuando pasa por una persecución de 17 minutos, o sea, ya vemos 20 minutos, lo que va a pasar es que el marcador está en el complejo de Golgi, las vesículas adyacentes. Y luego ya cuando pasan 120 minutos, esta reactividad en dónde está en los gránulos secretores y comienza a liberarse a los conductos pancreáticos, o sea, va subiendo. Y ya, eso es lo que quiere demostrar todo esto, que tiene una secuencia. Y bueno, acá tenemos a dos tipos de célula secretora, una en el colon y otra en el intestino delgado. En ambas son de una ratita. ¿Cómo se llamaba el ratón de el que cocinaba en la película? No me acuerdo. ¿Ratatouille? Puede ser. Bueno, pobrecito. Le sacaron los intestinos. Pero básicamente acá vemos
que, bueno, sobre todo acá, ¿no? Lo que les decía de las vesículas secretoras y todo eso. Tenemos primero a la célula caliciforme que secreta moco y acá tenemos a la célula de Brunner, ¿no? Entonces tienen una disposición, o sea, su manera de estar las organelas está polarizada. Entonces se nota que es una célula secretora. Los extremos basales de las células tienen el núcleo y el retículo endoplasmático rugoso. Lo vemos por acá. Esta es la parte basal. El núcleo y el retículo endoplasmático rugoso. Y las proteínas que se sintetizan pues, en el retículo endoplasmático rugoso se mueven al complejo de Golgi, que está acá arriba. Y está bastante cerca. Y luego se van a los portadores, que están unidos a la membrana, y se concentra, ¿no? El producto final. Y luego está la parte apical, que es la de arriba. En la parte apical, la célula tiene estos gránulos secretores que tienen las mucoproteínas para liberar a su conducto. Todas estas de acá van a salir a un conducto. Y lo mismo lo vemos acá. Tenemos el retículo plasmático rugoso en la parte basal. Y esto va a salir pues al aparato de Golgi. Va a ir al aparato de Golgi y luego se forman estos gránulos secretores que finalmente van a desembocar en el conducto. Todos estos cortes histológicos, experimentos y todo eso, lo único que buscan demostrar, entre comillas, es que, como les dije, van a seguir un orden. En este caso, en las células secretoras, ya estas son secretoras de moco en el colon y en el intestino delgado, van a ir del retículo plasmático rugoso al aparato de Golgi y luego se forman gránulos secretores. ¿Ok? Porque básicamente cuando comenzaban a ver cómo es que era el orden en la secreción en el retículo endoplasmático rugoso, usaban ese tipo de células, las células acinales del páncreas, las células que secretaban mucosas y todo eso. Ahora, en las vesículas de transporte. Primero vemos acá esta partecita de acá, que es lo que ya habíamos visto. En general, en general vemos que siguen en todas las células, las vesículas van a salir del retículo endoplasmático rugoso y luego van a ir al complejo de Golgi. Y ahí se van a fusionar con las cisternas pues, del aparato de Golgi. Pero acá vemos un experimento, bueno, en realidad, cómo se forman las vesículas que están recubiertas en un sistema libre de células, ¿no? Los liposomas que se incubaron con los componentes requeridos que se necesitaban y para promover la formación de brotes de vesículas en la célula, ¿no? Y acá se ven las flechitas. ¿Y qué señalan las flechas? Los brotes que están recubiertos de proteína. ¿Ok? También se hizo un experimento sobre esto, o sea, em, los genes de la proteína que estaba codificada y cómo están implicados en la ruta secretora, los genes C. Básicamente, lo que hacían era seleccionar células mutantes que tenían una distribución diferente de las membranas citoplásmicas y veían cómo eran las etapas de la vía secretora. Ahora, esta parte es la parte más interesante. Pero hasta aquí, chicos, ¿todo bien? Si todo está claro, me ponen un corazoncito. Si quieren que repita algo, me ponen una carita sorprendida. Ok, entonces creo que todo está bien. Pero igual, no se olviden de que este es el último tema. Entonces, si tienen alguna pregunta o cualquier cosa que no entiendan, así por más mínima que sea, es bueno que aclaren sus dudas. Igual, bueno, todavía nos queda una clase. La próxima semana
Sí, ahí preparen las preguntas. Cualquier cosa, si las tienen anotadas o algo, me pueden escribir antes o en la misma clase, porque ya su examen tienen que ir listos y seguros de ustedes, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Como les dije, algo importante de todo esto es la síntesis de proteínas, que al fin lo vamos a ver. Esto tienen que acordarse porque lo van a ver después, cuando lleguen a patología, y se van a acordar de esto. Entonces, la síntesis de proteínas, vamos a ver que tenemos, por un lado, a los ribosomas que están libres y a los ribosomas que están unidos a la membrana. En los ribosomas que están libres, ya básicamente una tercera parte de las proteínas que se codifican en los mamíferos se sintetizan en ribosomas que están unidos a la superficie del citosol de las membranas del retículo endoplasmático rugoso, o sea, estas de acá. Y se liberan a la luz del retículo endoplasmático rugoso en la translocación contraduccional. Básicamente, ¿cuáles son? Proteínas secretadas, proteínas de membrana plasmática integrales, y esta es pregunta de examen. Proteínas solubles, ya en los compartimentos del sistema de endomembrana, que tenemos al retículo endoplasmático, al complejo de Golgi, a los lisosomas, a los endosomas, ¿ya? Todo eso. Por otro lado, en los ribosomas libres, que no están unidos al retículo endoplasmático rugoso, se liberan de frente al citosol, tenemos a las proteínas destinadas a estar en el citosol, las enzimas de la glucólisis, las proteínas del citoesqueleto, ¿ya? Las proteínas periféricas de la superficie citosólica de las membranas, las espectrinas, básicamente, de la superficie citosólica de la membrana, ¿no? Luego también las proteínas que se transportan al núcleo, ¿ya? Y proteínas que se incorporan a los peroxisomas. ¿Ok? Cloroplastos, mitocondrias. Entonces, lo que es importante es las proteínas que van a ver que están unidas, ¿no? Unidas a la membrana. El sitio de síntesis, ¿dónde se sintetiza este ribosoma? Bueno, ¿dónde se sintetiza esta proteína, perdón? Está determinada por los aminoácidos. ¿En qué porción? En la porción N-terminal del polipéptido, que básicamente es la primera parte que sale del ribosoma en la síntesis de proteína. Entonces, acá tenemos a nuestro ribosoma, ¿ya? Está sintetizando una proteína. Entonces, esta primera parte va a sintetizar, va a determinar dónde se va a sintetizar. Las proteínas secretoras que tienen una secuencia señal en el extremo N, va a ser en la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Y el polipéptido que se va al lado cisternal, al lado cis del retículo endoplasmático, va, bueno, se mueve a través de la membrana y va a ir de forma simultánea a la traducción. ¿Ok? Básicamente todo esto se llama hipótesis, hipótesis señal. Solo para que lo tengan en cuenta. Entonces, es la parte más importante. La síntesis de una proteína secretora en un ribosoma del retículo endoplasmático rugoso unido a la membrana. En general, la síntesis de las proteínas secretoras, ya sea lisosomas, vasculares, de las plantas, se realiza mediante la translocación translacional. Básicamente, las proteínas que se forman se depositan a la luz del retículo endoplasmático rugoso mediante un ribosoma. Y este ribosoma está unido a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Ok, acá vemos, este es nuestro bonito ribosoma. Y este polipéptido comienza después de que el ARN mensajero que vemos aquí se va a unir al ribosoma libre, o sea que no está unido a la membrana. Los polipéptidos tienen esta translocación translacional y tienen una secuencia señal que vemos que esta secuencia señal tiene un tramo de 6 a 15
restos de aminoácidos hidrófobos, ya que dirige el polipéptido naciente a la membrana del retículo endoplasmático y lo conduce a la compartimentalización del polipéptido en la luz del retículo endoplasmático. Entonces, el polipéptido naciente es el que está en el proceso de ser sintetizado. Y esta secuencia señal se encuentra básicamente un poco, bueno, cerca del extremo N y tiene la posición interna de algunos polipéptidos. ¿Ok? Ok. Entonces, cuando ya sale del ribosoma, vamos a ver que la secuencia señal hidrofóbica la reconoce una partícula de reconocimiento de señal, o SRP, que tiene, bueno, en células mamíferas de seis polipéptidos distintos, ¿ya? Y una molécula de ARN, que es el ARN 5SL7. Y se une, como ven, tanto a la secuencia señal, que estaba acá, como al polipéptido naciente y al ribosoma, porque se une completamente, pues, y detiene la síntesis adicional del polipéptido. Entonces, este complejo SRP ribosoma se recluta luego a la membrana del retículo endoplasmático rugoso a través de una interacción entre este SRP y el receptor SRP, que está donde en la membrana del retículo endoplasmático. Y el polipéptido se puede mover a su paso del ribosoma a la luz del retículo endoplasmático, que es lo que vemos acá. Entonces, después de que este polipéptido naciente pasa a la luz, el péptido señal se cinde por una proteína de la membrana, que es la peptidasa señal, y la proteína se pliega con la ayuda de las chaperonas del retículo endoplasmático, como el BIP, ¿ya? Básicamente. ¿Ok? Entonces, esta pregunta también es pregunta de examen, acuérdense. Básicamente es la síntesis de proteínas integrales de membranas en ribosomas que están unidos al retículo endoplasmático. Entonces, vemos proteínas integrales de membranas que tienen un único segmento transmembrana, ¿no? Ahora, las proteínas de membrana que están en expansión simple pueden tener una orientación con el extremo N, que está hacia el citosol o a la luz del retículo endoplasmático. Entonces, el determinante de la alineación de las proteínas es la presencia de residuos de aminoácidos que están cargados positivamente, que van al extremo citosólico en el segmento transmembrana. Entonces, en la síntesis de proteínas, el revestimiento interior del translocón va a mandar al polipéptido que están haciendo hacia un lugar, ¿ok? Lo va a orientar hacia un lado, y eso es muy importante. Ahora, tenemos un único segmento transmembrana que está cerca del extremo N del polipéptido, ¿ya? Y vemos el extremo, bueno, el SRP y los demás están en la síntesis de proteínas integrales. También el SRP. El SRP. Y el polipéptido que van a hacer va a ir al translocón, ¿ya? Como si fuera una proteína secretora. ¿Qué es lo que está acá? Segmento transmembrana y se unen, ¿no? Entonces, la entrada de la secuencia transmembrana en el poro lo que hace es bloquear la translocación del polipéptido, ¿ya? Que van a hacer a través del canal. Entonces, se sintetiza la proteína transmembrana y el extremo N está a la luz del retículo endoplasmático y el extremo C está, pues, en el citosol. Luego, la puerta lateral de translocón se abre, entre comillas, y saca al segmento transmembrana de la base capa. Entonces, ¿cómo va a quedar la proteína? ¿No? Al final, este translocón se abre de forma lateral y expulsa el segmento de la membrana hacia la bicapa. Entonces, vemos que va a quedar más o menos así, orientado para un lado positivo, y al final el citosol queda acá y queda un positivo y un negativo, ¿no?
Ahora, en la glucosilación, bueno, la glucosilación en el retículo endoplasmático rugoso de las proteínas, todas las proteínas que se producen en los ribosomas, em, eh, proteínas integrales, enzimas, en la matriz extracelular, se convierten en glucoproteínas. Y los grupos de estos hidratos de carbono tienen una función esencial en todo lo que es estas glucoproteínas, ¿no? En los sitios de unión de las interacciones. Lo que van a hacer es ayudar, acá se ve mejor, ayudar a doblar y a estabilizar la proteína. Básicamente como que las aseguran, ¿ya? En un lugar. Entonces, estos azúcares tienen oligosacáridos que son específicos para un determinado tipo. Entonces, si los oligosacáridos se aíslan de una proteína purificada de un tipo de célula, la secuencia se va a predecir. Entonces, la adición de estos azúcares a la cadena de oligosacáridos se cataliza por las glucosiltransferasas. Ya. Esas enzimas transfieren un monosacárido específico de un azúcar, ya sea GDP, N-acetilglucosamina, al extremo creciente de la cadena de carbohidratos. Y esta secuencia en la que se transfieren los azúcares depende de la secuencia de acción de esta glucosiltransferasa, ¿no? Que va a estar en este proceso. Y esto depende de la ubicación de las enzimas específicas en las membranas de la vía secretora. Entonces, la disposición de los azúcares en las cadenas de oligosacáridos de una glucoproteína depende de la localización de las enzimas en la línea del ensamblaje, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos acá? Tenemos 7 azúcares, bueno, 5 manosas y 2 residuos que lo vemos acá. Van a transferir de uno en uno al dolicol. ¿Ok? Bueno, uy. Bueno, lo van a transferir al dolicol y del dolicol que va a pasar del lado citosólico. Bueno, se va a voltear a través de la membrana, ¿no? Va a ir para acá, se voltea y se van a unir al lado citosólico, ¿ya? Y luego va a pasar a través de la membrana y va a donar el azúcar en el extremo naciente de la cadena de oligosacáridos. Entonces, cuando el oligosacárido está ensamblado, se transfiere a un residuo de asparagina del polipéptido naciente y el dolicol se voltea hacia atrás de la membrana, ¿no? Y ahí se puede aceptar más azúcares. Siento que acá está un poquito mejor que esa imagen. Bueno, acá tenemos a la cadena de proteínas. Tenemos los fosfatos, al N-acetilglucosamina y en general el carbohidrato se va a unir a un sitio específico de los aminoácidos de esta cadena, ¿no? Y se va a unir por los enlaces N-glucosídicos o también puede ser O-glucosílicos y forma una glicoproteína. Entonces las glicoproteínas pueden ser lisosomales, proteínas séricas, y depende del sitio de donde se da la glicosilación, va a cambiar si es ligada a N o ligada a O. ¿Ok? Al final el objetivo es lo que les dije de la asparagina. La, esto es la glicosilación ligada a N. Entonces, esta glicosilación de las proteínas que se ligan a N se modifican las proteínas que comienzan en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, se traducen los ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso y el oligosacárido se sintetiza en el dolicol, que está acá, y va a transferirse a un residuo de asparagina en la cadena polipeptídica. Y esta asparagina es la secuencia, es parte de la secuencia de aminoácidos asparagina, treonina, ¿no? Toda la secuencia que se va a formar. Y el oligosacárido de la glicoproteína se va a modificar conforme pase por el retículo endoplasmático rugoso y Golgi. Básicamente,
haciéndolo más estable. Bueno, haciendo más estable a la proteína. Pero ahora, ¿qué va a pasar cuando esta glucosilación no funciona? Cuando el dolucol o la asparagina no hacen su trabajo. Bueno, sobre todo por mutaciones, ¿no? Hay mutaciones que conducen a que no haya esta N-glucosilación, ¿no? Y todo eso es muy peligroso. Y las enfermedades son las enfermedades congénitas de la glucosilación. ¿Cómo se previene todo este proceso? Por el control de calidad. Para ver que todas las proteínas que están mal plegadas no avancen. Y es un poco lo que vimos de la ubiquitina, proteasoma, todo eso. Pero básicamente, cuando se transfiere el polipéptido naciente, estos oligosacáridos se modifican gradualmente. Y esta modificación comienza ¿en dónde? En el retículo endoplasmático. Cuando se cuando se eliminan las enzimas de 2 de los 3 residuos terminales de la glucosa. Entonces, todo esto hace que esta glucoproteína que recién se sintetiza se va a cribar ya a través del sistema de control de calidad, que determina si esta proteína está apta, si funciona o no funciona. Entonces, cada glucoproteína tiene a una sola glucosa que va a quedar, que se va a unir a la chaperona, a la calexina o calreticulina. Entonces, en este caso, pues la calexina, no. Pero esta glucosa se va a eliminar por la glucosidasa 2, que hace que se libere a la glucoproteína de la chaperona, que es lo que vemos acá. Entonces, si una glucoproteína no se ha completado la glucosilación, o sea, no se ha plegado o se ha plegado mal, se reconoce por una enzima, que es la ubiquitina, y agrega un único residuo de glucosa a uno de los residuos de manosa en el extremo opuesto del oligosacárido, básicamente. Y esta va a reconocer a las proteínas que están plegadas, que están mal plegadas, ¿no? Porque tienen residuos hidrofóbicos que están ausentes en las proteínas que están bien plegadas. Entonces, cuando se agrega el residuo de la glucosa, esta glucoproteína que está marcada se reconoce por las chaperonas. Y esto hace que tenga otra posibilidad de que se pliegue bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando está un tiempo con la chaperona, se elimina ya este residuo de glucosa y la enzima lo comprueba si ha alcanzado la estructura que está bien, si está bien plegada. Si está parcialmente desplegada o mal plegada, se agrega otro residuo de glucosa y se repite hasta que la glucoproteína se haya plegado bien y ahí es libre de irse, ¿no? Se puede ir, sale. Pero esta decisión de destruir la proteína defectuosa comienza con la actividad de una enzima en el retículo endoplasmático, que recorta el residuo de manosa de un extremo expuesto del oligosacárido de una proteína que ha estado en el retículo endoplasmático bastante tiempo. Entonces, cuando se han eliminado uno o más de los residuos de manosa, la proteína ya no se puede reciclar y se le condena a degradarse, ¿no? Y para degradarla, lo que va a venir acá es la ubiquitina. La ubiquitina la marca para la degradación y viene el proteasoma, que es como una licuadora, ¿no? Y la parte en aminoácidos y proteínas, que es lo que ya habíamos visto, que era lo que estaba acá en lisosomas. Ahí acá. Con esta mal plegada. Claro que solamente les puse esa partecita, pero porque no es del tema de lisosomas, pero tienen que acordarse que las ubiquitinas se unen a la proteína que está mal. Y cuando ya la proteína sale, proteasoma es la que finalmente la licúa y la desdobla, ¿no? A polipéptidos, bueno, en péptidos y aminoácidos. ¿Ok? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta?
Bueno, ¿cuál creen que sería la respuesta de esta pregunta? Las estructuras centromembranosas continuas son Golgi lisosomas, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático rugoso y lisosomas, retículo endoplasmático liso y Golgi, retículo endoplasmático rugoso y Golgi. ¿Cuál creen que es la clave, chicos? Porque ya no falta nada para su examen. Bueno, la respuesta es retículo endoplasmático liso y rugoso. Como les dije, estos van a tener las membranas continuas porque no se separan, es una sola organela, ¿no? Y segunda pregunta, ¿cuál es la organela que se encarga de la síntesis de proteínas integrales en la célula? Lisosomas, aparato de Golgi, mitocondrias, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. ¿Cuál creen que es la clave? Bueno, la clave es el retículo endoplasmático rugoso. Los lisosomas no, ni la parte de Golgi, ninguno tiene que ver con la síntesis de proteínas. Es el retículo endoplasmático rugoso. Y bueno, la última pregunta. Durante la biogénesis lisosomal, el Golgi produce lisosomas primarios, lisosomas secundarios, endosomas, fagosomas o fagolisosomas. ¿Cuál creen que es la respuesta? Bueno, la respuesta es los lisosomas primarios, porque el retículo endoplasmático solamente saca las vacuolas con enzimas hidrolíticas que luego entran por la región cis, salen por la región trans, convertidos en lisosomas primarios. Y cuando el lisosoma se une con el fagosoma, se forma el fagolisosoma o lisosoma secundario. ¿Ya? Los endosomas tienen que ver con la endocitosis, eso no tiene nada que ver acá con los lisosomas. Y bueno, ¿hasta acá tienen alguna pregunta o está todo claro? Si está todo claro, me pone un corazoncito. Ok, entonces les voy a pasar el post-test. Igual si tienen alguna pregunta pueden hacérmela por privado. Si están banqueando y por ahí vieron algo que no entendieron, también sirve para aclararles a sus demás compañeros. De repente varios tienen la misma duda, sería bueno para que puedan estar más seguros para su examen. Bueno, ya les pasé el post-test. No se olviden que eso cuenta como su asistencia. De paso que les sirve un poco para practicar porque siempre hago el post-test de exámenes pasados. Así que por ahí les sirve un poquito. Voy a dejar de grabar.